Nuestra directora Laura Alvarado habló con Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, quien llega precisamente al departamento del Guaviare para instalar de manera oficial la sede en el departamento con la que buscarán acercarse a las víctimas del conflicto y a reconstruir la verdad de los casos ocurridos en estos territorios. El director y su equipo pues van a cumplir una agenda de relacionamiento con las organizaciones de víctimas y la institucionalidad. Laura, gracias por la invitación. Para nosotros, como representantes de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es muy grato venir al departamento del Guaviare, hoy aquí en San José, para, pues, un poco contar lo que hacemos, pero por supuesto también para saber qué está ocurriendo aquí en el Guaviare. Cómo va desarrollándose el proceso de paz en esta zona tan importante del país y que para nosotros es fundamental, a tal punto que pusimos una sede de la jurisdicción aquí en este territorio. De manera que tenemos mucha expectativa, queremos escuchar a las víctimas del Guaviare, saber de boca de ellas qué está ocurriendo aquí y por supuesto qué vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es la intención justamente o qué los lleva a ustedes a traer una sede que a partir de ahora ya queda, digamos, oficialmente instalada esa sede acá en el departamento? Bueno, Laura, luego de que se hiciera un análisis de lo que ha ocurrido a lo largo del conflicto en Colombia, establecimos fácilmente, además debo decirlo, que el conflicto, digamos, no ocurrió en Bogotá, por lo más duro del conflicto no ocurrió en Bogotá y que la mayoría de las víctimas del conflicto no están en Bogotá, están en los territorios. Por eso teníamos que traer la jurisdicción al territorio, porque traer la jurisdicción al territorio es traer también esta intención de paz que hace ya más de 40 años venimos desarrollando en Colombia y que no se puede dejar de hacer y no podemos perder el impulso y las ganas de construir paz en Colombia. Traer una sede de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz al Guaviare es, por supuesto, mostrar que construir paz es fundamental para que el país siga adelante. Sabemos que hay muchos inconvenientes, que hay muchos problemas, pero tenemos que construir la paz. Y la paz la construimos es en los territorios, hablando con la gente que está en el territorio, quien está viviendo lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en materia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH en nuestro país. Por eso para nosotros es fundamental estar aquí, acompañando a la gente. En esos casos que ustedes vienen investigando, son unos casos muy puntuales que están, digamos, acá relacionados con víctimas en el departamento del Guaviare. ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué tanto esperan de pronto que las víctimas, ya una vez estando acá en territorio, puedan aportar? La paz, siempre lo he dicho, no es de la Jurisdicción Especial para la Paz. La paz es de todos los colombianos. Por eso tenemos que vincular a todo el mundo a este proceso. Tenemos que construir la historia de nuestro conflicto, porque sabiendo la historia de nuestro conflicto es que vamos a saber también de qué forma vamos a atacar ese conflicto para lograr resultados positivos. Y esa construcción de la verdad, de esa historia, no la podemos hacer solos, la tenemos que hacer con quienes están en el territorio, con quienes han vivido en el territorio y nos pueden contar la verdad de lo que ha ocurrido en los territorios. Son las víctimas y en general la población de cada lugar quienes saben lo que ha ocurrido allí y nos pueden ilustrar y con ellos vamos a construir, porque tenemos el compromiso férreo de construir esa verdad y no solo de construir la verdad, sino de darle justicia a las víctimas. Una justicia, por supuesto, diferente, una justicia restaurativa. Queremos reconstruir esta sociedad y en la medida que podamos reconstruir esta sociedad vamos a tener un país mucho mejor que el que tenemos en este momento. Director, muchas de esas víctimas hoy tal vez están todavía esperando justicia, todavía esperando ser restauradas y ya están viviendo otro conflicto. ¿Qué le dice usted hoy a esas comunidades?
Ese es el gran reto que tenemos, Laura. Construir paz no es fácil. Lo que les digo es que no se cansen, que no pierdan la esperanza, porque cada día estaremos más cerca de ellas. Aquí la jurisdicción nació para llegar a las víctimas, no para que las víctimas lleguen a la jurisdicción. Por eso estamos aquí y no las vamos a dejar solas. Vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Vamos a ir a donde tengamos que ir para acompañarlas y para reconstruir con ellas esta sociedad que, como bien lo has dicho, ha sufrido, sufrió y sigue sufriendo los rigores del conflicto. En este caso, el tema de la confianza, el volver a construir esa confianza es tal vez de las cosas tal vez más retadoras que hoy ustedes enfrentan como JEP y como Estado mismo, de volver a acercarse a estas víctimas. ¿Cuál es ese camino, esa ruta, ese primer paso con el que ustedes van a iniciar esa construcción de nuevo de confianza? Bueno, digamos, los pasos para la construcción de confianza, primero conocernos, segundo contarles qué hacemos nosotros y cuál es nuestro compromiso con las víctimas, con la justicia y con la construcción de la verdad. Y cuando hablo de justicia no solo es saber qué ocurrió y quiénes son los responsables, sino justicia restaurativa, una justicia diferente, una justicia que, como les decía, permita reconstruir la sociedad que ha sufrido a lo largo del conflicto. Sé que hablar de confianza es difícil, pero también sé que la única forma de que podamos reconstruir el país es no perder la fortaleza y la resiliencia que hemos tenido los colombianos y que sé que tiene esta población, que se ha levantado cada vez de las cosas que han ocurrido. Y sé que esta vez también se van a levantar, porque nosotros tenemos que tener algo muy presente, y es cuál es el legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Podemos cansarnos, podemos decir no hay esperanza, pero no debemos cansarnos, no debemos decir que no hay esperanza, porque tenemos una obligación, nosotros tenemos una obligación con las generaciones futuras y es legarles un país mejor que el que nos ha tocado. Por eso les pido que no nos cansemos, tenemos que seguir adelante. El tema de las comunidades indígenas es otro de los puntos, digamos que tal vez álgidos dentro de esos macrocasos también, pero sigue siendo hoy otro de los retos para departamentos como el Guaviare, para el Estado mismo, yo lo diría, porque la deuda histórica que tienen con comunidades como los NUCAT, comunidades HUE, que también han venido ellos sufriendo tema de explotación sexual, tema de drogadicción, ahora nuevamente son víctimas de reclutamiento de menores. Siempre que hablamos de enfoque étnico, no sé, se quedan cortos porque no pasa a la realidad, se queda mucho en la teoría. Entonces, y esa deuda con esas comunidades indígenas, ¿cómo comenzar a cerrarla, sobre todo, teniendo en cuenta que ustedes quieren eso, ¿no? Acercarse a víctimas, a poblaciones como esas? Esa pregunta que me acaba de hacer Laura me hace recordar dos episodios de mi vida. Uno, cuando uno estaba niño, veía en las películas qué ocurrió en Estados Unidos con la explotación a las comunidades indígenas. Siendo fiscal en la Fiscalía General de la Nación, estuve en Arauca. Y precisamente estuve en la zona petrolera de Arauca. Y vi lo que había ocurrido con las comunidades indígenas que eran dueñas de las tierras donde se estaba explotando el petróleo en Arauca. ¿Sí? Y vi con tristeza que esas comunidades indígenas las acabaron y vivían en la pobreza absoluta. O sea, era triste ver a esas comunidades indígenas. Nos está pasando aquí también. Tenemos que recuperarlas, porque el Estado y toda la sociedad colombiana tiene una deuda inmensa con nuestros ancestros. Y nosotros, en este proceso en particular, estamos implementando en Colombia un modelo de justicia único en el mundo, que además no lo inventamos nosotros.
La justicia restaurativa es un modelo de justicia indígena y queremos aplicar justicia restaurativa para los indígenas. Por eso adelantaremos las gestiones que haya que adelantar para que ese enfoque étnico al que se refiere la Jurisdicción Especial para la Paz realmente represente algo importante para esa diversidad étnica maravillosa que tiene Colombia. Pero que para que sea maravillosa de verdad, tiene que reconocerse y aplicarse. De manera que se deben adoptar medidas por parte del Estado colombiano en su conjunto, tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional en varias ocasiones, ¿sí?, para que las comunidades indígenas tengan aquello a lo que tienen derecho. Y por supuesto que yo soy un convencido y tengo la ilusión y la esperanza seria de que los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz van a ser muy representativos en esa materia y van a significar un cambio para este país, de la forma como vemos a nuestros ancestros y como vemos esa riqueza, repito, maravillosa que tenemos, pero que nunca hemos sabido reconocer. Director, ¿tienen ustedes algún tiempo límite, un tema de pronto de limitación de tiempo, de ese mandato que van a tener acá en el municipio, en el departamento? Pues el mandato que nosotros tenemos es hasta que se acabe la jurisdicción, que es hasta el año 2033. Por supuesto, ¿cuál es la expectativa que tenemos nosotros? Y lo voy a decir como director de esta Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que en los casos donde actúen los fiscales de la jurisdicción, se va a actuar buscando garantizar los derechos de las víctimas, implementando el enfoque étnico, el enfoque territorial, el enfoque de género y por supuesto el enfoque diferencial. De manera que es un compromiso de los fiscales visibilizar en los procesos que adelantemos cuál es la situación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y por supuesto de todas las comunidades que habitan los distintos territorios que han sufrido los rigores del conflicto en nuestros procesos. Podemos esperar que esos insumos que se recojan acá sean llevados entonces a esos procesos investigativos que ustedes llevan, acusatorios, ¿se haga justicia? Por supuesto, y de hecho por eso está la Fiscalía de la Jurisdicción aquí. Tiene varias razones. Primero, cumplir con la obligación que tenemos de garantizar los distintos enfoques. Voy a referir al étnico y al territorial, para empezar, ¿cierto? Segundo, hacer más eficiente la jurisdicción, porque es que es mucho más fácil practicar las pruebas, es mucho más fácil llegar a las comunidades teniendo el equipo de investigación en el territorio que enviando de Bogotá cada vez que se requiera hacer una diligencia a un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que además no va a conocer el territorio, que no se va a relacionar con las comunidades y que no va a tener la cercanía que sí puede tener el fiscal y los investigadores que están aquí. Por eso es tan importante que estemos aquí, porque eso nos da cercanía con la comunidad, confianza con la comunidad y también va a saber la comunidad en general que la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la Unidad de Investigación y Acusación está aquí no solo para acompañarlos, sino para practicar las diligencias y construir la justicia y la verdad que todos esperamos que se construya a través de este proceso. ¿Cómo van a llegar a esas comunidades? ¿Van a hacer socializaciones? ¿La gente va a poder buscarlos, visitarlos? Sí, nosotros tenemos aquí una sede, pero por supuesto, y de hecho vinimos a eso, a hacer una socialización, a reunirnos con las víctimas, con las organizaciones, porque en estos 3 días que vamos a estar aquí, digamos, con el equipo que viene de Bogotá, vamos a
interactuar con las organizaciones de víctimas, vamos a interactuar con las autoridades, para que sepan que estamos aquí y para contarles qué es lo que hacemos nosotros, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué pueden exigirnos, porque yo le digo a las víctimas siempre, exíjannos, porque nosotros somos servidores públicos y los servidores públicos están aquí para servirle a la población, a las comunidades. Eso es un servidor público, alguien que le sirve a la sociedad, nos pagan con los impuestos de la comunidad, de manera que aquí estamos a su servicio. Director, nos quedamos con toda la expectativa de lo que vayan ustedes a poder avanzar, sobre todo aportar en esa verdad y en esa justicia para las comunidades víctimas acá en el departamento del Guaviare y desde Marandúa siempre conectados con la JEP. Muchas gracias, Laura. Y sí, vea, nosotros aparte de construir o de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, tenemos que construir o acabar de construir la verdad de lo que ha ocurrido a lo largo del conflicto en Colombia. Y eso nos lo va a permitir no solo la labor investigativa, sino la relación permanente, una relación que sea fluida con las víctimas y con todas sus organizaciones, porque para eso estamos aquí. A partir de allí empezaremos a construir la verdad. Y por supuesto, enriqueceremos esa verdad con la información que tienen todas las distintas entidades del gobierno y del Estado asentadas aquí en el territorio. Muchas gracias, director, por estar con nosotros en Marandúa. Gracias a usted, Laura.